Y ya saludo a nuestra psicóloga de cabecera, Alejandra Vallejo Nájera. Alejandra, buenas noches. Pues muy buenas noches, ¿Qué Carlas. tal estás? Estupendamente, en este día de trayecto de lunes a martes y Sí. en compañía de todas esas personas que nos están escuchando, que hacen bien. Muy bien, muy bien. No se vayan a otros, ¿eh? Es un No, para nada. Es una buena acción. Eso es. Bueno, y hoy, Alejandra, voy a echar mano de nuevo de la definición del diccionario de la Real Academia Española y sobre la autoestima. Hoy hablamos de la autoestima dormida, ¿eh? Pero de la autoestima dice valoración generalmente positiva de sí mismo. Sí, bueno, señor. Está claro. Sí, Eso está claro. Yo creo que en la memoria colectiva o en la mente colectiva está esta definición claramente asentada, valoración de uno mismo. Pero hoy hay mucho hablamos, más, ¿eh? Claro, porque hoy se añade a la autoestima, se añade la palabra dormida que va detrás. ¿Esto qué significa? Que muchísimas veces la autoestima, tal cual la entendemos y que es muy deseable que todos tengamos, de valoración, de aceptación, de respeto de uno mismo, no es real. Entre otras cosas porque en todos los estudios que se han hecho al respecto, aunque nosotros creemos que nos conocemos muy bien, en realidad solo el 10% de la población se conoce bien y lo hace porque ha hecho un trabajo de introspección y de autoconocimiento. O sea, ha hecho algo para aprender sobre sí mismo donde tiene en cuenta, por supuesto, qué opinan los demás acerca de uno. Porque o sea, la mayoría no se conoce. El resto no nos conocemos. Y, por cierto, ya adelanto a cualquier oyente que esté ahora con nosotros, pues os digo, hacen bien en estar aquí, sí. Que he subido a mi página web gratuitamente, lo puede hacer todo el mundo, un test en el que precisamente tú respondes una serie de preguntas acerca de cómo reaccionas ante determinadas cuestiones que se preguntan en ese test y luego designas a una persona que te conozca bien y de tu confianza para que responda pensando en ti. Ajá. Allí donde no hay correlación o concordancia entre lo que tú has respondido acerca de ti mismo y lo que otro que te conoce bien responde acerca de ti, es donde hay que hacer un trabajo personal. Este test, que es muy divertido porque a ver a quién designo, a ver... Sí, entonces... y hay que ser sincero, ¿eh? Claro, este por test... parte de los dos, ¿no? Efectivamente, porque si no, a ver, esto si no, tiene... no sirve de nada. Claro que el propósito es ayudar, que una persona que te conoce bien te ayude a ti a conocerte. Ajá. Pero claro, hay que establecer unos acuerdos básicos, el primero de los cuales es que el hacedor de este test, que seas tú, sea yo, en fin, el que decide hacer esto, tiene que comprometerse con el otro a que no se va a enfadar con las respuestas que da. Claro. Por ejemplo, una de las preguntas, no es que esté desvelando un misterio, si es que está ahí a disposición de todo el mundo lo puede hacer. En fin, una de estas preguntas es cómo reaccionas a las críticas. Normalmente, cuando no nos conocemos bien, decimos, pues bueno, las acepto. Bueno, pues no es verdad, porque claro, quien te conoce bien dices, bueno, te quedas con eso 4 días, no dejas de hablar de eso, te cae fatal quien te ha hecho la crítica, en fin, nos suelen decir quienes nos conocen bien, la verdad. Pero bueno, hablamos de la autoestima. La autoestima... Espera, déjame decir, la página web es alejandravallejonajera.com. Sí, así de fácil y así de sencillo. Fácil Nájera y sencillo. Con G de gato. Esa es la parte complicada, efectivamente, porque todo el mundo tiende a escribir Nájera con J. Bueno, pues mi Nájera es con G. Bien, ahí tenemos el autotest y el test para que responda a alguien, que por cierto es muy divertido, porque esa persona va a recibir un correo electrónico. Carlas te ha designado como persona que le conoces bien y tal. Y esto, bueno, pues sube un poquito el ego de quien recibe esta información y ahí lo tenemos todos. Bien, perfecto. Hablamos hoy de la autoestima dormida, es decir, de esa parte de nosotros mismos que es oculta a nosotros y a los demás. Y voy a poner como ejemplo para iniciar el tema, un caso espeluznante que ha dado lugar después a novelas y a películas que sucede en 1993 cuando un señor francés, me parece que era francés, puede que fuese belga, esto no lo sé seguro, bueno, se llamaba Jean-Claude Roman. Este hombre... médico, empresario de éxito, un hombre con unas relaciones de amistad gigantescas, de pronto asesina a su mujer matándola con el rodillo de la cocina, mata a sus hijos a tiros y va tranquilamente a comer a casa de sus padres.
los mata también e intenta matar también a su amante. A partir de ese momento... Es francés, por cierto, lo estoy buscando. ¿Es francés? Ah, pues sí. Me alegra que me lo aclares. Sí. Bien, a partir de este momento se tira un poquito del hilo y se descubre la doble vida que llevaba este hombre. Evidentemente padecía una enfermedad mental, sin embargo nadie se había dado cuenta, ni siquiera él mismo. Este hombre decía que era médico, no había estudiado medicina, sus colegas médicos se quedaron impresionados cuando supieron que no había ni siquiera estudiado medicina, y el tren de vida que llevaba, que era elevadísimo, lo conseguía a través de estafas, entre otras suministrando medicamentos que los fabricaba él en una especie de laboratorio que debía tener, no sé muy bien dónde, suministrándolos a los enfermos de cáncer, diciéndoles que era medicación milagrosa, que no se vendía en Francia, pero que él había conseguido fuera gracias a sus contactos con otros médicos y, en fin, negocios de todo tipo fraudulentos. La autoestima de este hombre estaba por las nubes, evidentemente, pero era una autoestima enferma. A raíz de esto he empezado a tirar del hilo para presentar o preparar este programa, y resulta que hay una psicóloga que se llama Pamela Meyer, que es la que ha estudiado la falta de autoconocimiento que tenemos creyendo que somos personas estupendas, nos lleva, por ejemplo, a decir una media, esto dice esta señora, media de 100 mentiras al día. 100 mentiras 100 al día. 100 mentiras al día. Es decir, incurrimos en la mayoría de ellas, según en esta investigadora, para impedir que nuestros sentimientos políticamente incorrectos salgan a la luz. Ajá. Hay un lado en nosotros evidentemente oscuro, un lado más vulnerable, un lado más débil, tenemos sombras, también tenemos luces. Pero está bien, ¿no?, tener esas sombras. Hombre, claro, vamos a ver, es que afortunadamente no somos perfectos, claro, y lo deseable sombras es... normales, digo, tampoco, vamos... Claro, un asesino en serie, pues no. No, ese tiene además una enfermedad mental. Eso. Nosotros no, la gran mayoría de la población no tiene enfermedad mental. Sin embargo, todos, o sea, el crecimiento personal consiste en ir iluminando cada vez más las sombras, y yo creo que eso es un trayecto que nos dura toda la vida hasta que llegue el final. Y es interesante irlo haciendo, para lo cual hay que ver qué partes y a qué llamamos sombras, pues aquello que saca lo peor de ti, a esas circunstancias externas que te despiertan una especie de bestia interior que no necesariamente va a agredir a nadie, pero que te agrede a ti mismo porque te hace mantener ideas negativas acerca de ti, acerca de otros, acerca de la vida, y ni la vida es tan horrible. Puede haber circunstancias horribles en la vida, pero son circunstancias que duran más o menos tiempo, ¿no? Cómo reaccionas tú a esas circunstancias es lo que marca la diferencia. Entonces hay personas que se quedan rumiando pensamientos negativos, consideraciones de que nunca lo voy a lograr, actitudes de fracaso, en fin, ese círculo vicioso de la autoestima del que ya hablamos en situaciones anteriores. Pero vamos a hablar de la autoestima dormida, de esa parte de nosotros que nos lleva a pensar que somos mucho peores de lo que somos, con lo cual en las relaciones con los demás esa parte la queremos ocultar, y por eso decimos tantas mentiras. Según la psicóloga Pamela Meyer, cuando conocemos a alguien por primera vez, decimos, fíjate, una media de 3 mentiras cada 10 minutos, con intención de ocultar a esa persona nuestros aspectos negativos. Yo, después de leer esto, la verdad es que me estaba observando y quizá me pillaron alguna, en alguna mentira. Sí, quizá, a ver, no es una mentira, una cosa como este señor Claude Romand que decía que era médico sin serlo, no, pero es una... Por ejemplo, cuando nos preguntan qué digamos tal que estás, maquillamos un poquito, ¿no?, sí, la realidad. Una mentira hipertípica. Cuando te he preguntado cómo estás, ¿no?, efectivamente, bueno, yo me encuentro... Alejandra, ¿qué tal? Y sí. Muy bien, aquí. Sí, pues lo de muy a lo mejor no es tanto, no es tan muy, es bien simplemente, ¿no? No me digas eso. No, sí, yo ahora mismo estoy, vamos, con la adrenalina a tope y profundamente feliz, pero es una mentira que ¿qué necesidad tenemos de
de decirle al otro lo que no es absolutamente cierto. Pues esto lo hacemos continuamente y hasta el extremo de 3 mentiras cada 10 minutos. Con un desconocido, ¿eh? Que son mentirijillas, o sea que tampoco es la gran hecatombe de nuestra vida, ¿no? Pero esto, ¿qué hace? A medida que suceden los días y tú vas diciéndoles a los demás, es que también te lo dices a ti mismo, de manera que esto te puede llevar a no conocerte a ti hasta el extremo de creer que eres mejor de lo que eres, serían las personas que van de sobrada, o creer que eres peor de lo que eres. Con lo cual, una parte interesante del autoconocimiento es tener en cuenta que nuestro comportamiento humano, en lo que a autoimagen e imagen que proyectamos se refiere, se divide como en 4 partes. Por un lado es lo que conoces de ti, y dentro de lo que conoces de ti hay lo que conocen otros de ti, que coincide con lo que tú conoces. Lo que mostramos. Claro, pero luego, dentro de lo que tú conoces de ti, hay un área oculta, que es lo que yo conozco de mí, pero no quiero que los demás lo sepan, aunque soy consciente de lo que me pasa. Sí. Bien, y luego en cuanto a la proyección desconocida de uno mismo, pues está el área ciega, que lo vamos a llamar así, que es lo que los demás conocen y que yo no estoy dispuesta a ver o no veo, que es este acuerdo que hay que hacer con alguien designado para hacer el test. O sea, tú márcame mis puntos ciegos, que como yo los desconozco, pues igual me ofendo cuando me los dices, ¿no? Pero los demás lo tienen clarísimo. Y luego está un área desconocida que ni los demás ni yo sabemos de nosotros mismos, pero que está ahí y que bueno, finalmente también la podemos explorar. ¿Por qué? Pues porque el área desconocida, este área que ni yo ni los demás conocemos sobre mí, es lo que mantiene nuestro sufrimiento en el tiempo. Este área desconocida nos va a llevar a pensar que la vida tiene que ser más benigna de lo que realmente es, porque es muy benigna, pero también tiene sus espinas, igual que las rosas. Es lo que nos va a llevar a pensar que los demás tienen que aprobarme y darme, pues eso, palmaditas en la espalda continuamente, cuando no es así. No todo el mundo tiene por qué quererte, ni tampoco tienes por qué querer a todo el mundo. Y es lo que nos lleva a pensar en que todo lo que hago debo hacerlo bien, cuando no es verdad, porque precisamente el aprendizaje es prueba-error, y hay que admitir los errores. En esto de la autoestima va a tener una gran importancia el aceptar esto de los errores, o sea, que vamos a cometer errores porque nadie nace sabiendo. Y en el proceso del aprendizaje, por supuesto, va a haber tropiezos y son muy deseables porque te permiten rectificar y saber dónde no quieres caer. Y nadie es perfecto. Claro, pero cuando cometemos una persona con la autoestima disfrazada o con la autoestima dormida, cree que cuando comete un error que ya no puede cambiar, entonces ¿qué hace inmediatamente? Puede hacer 2 cosas, o bien fustigarse y nunca más volver a ensayar y nunca más volver a intentarlo y tirar la toalla a la primera. Un desastre y no puedo. Efectivamente. ¿No? O también, y este es de la autoestima dormida, se autoengaña para poder creer y justificar el que no fue responsable o no ha sido responsable del error que ha cometido. Entonces siempre son los demás o es la vida. Y cuando alguien entra en eso, entra en lo que nosotros llamamos el juego de víctima, que todos los demás siempre tienen la culpa, la vida es más negativa de lo que la persona merece, y entonces ese juego de víctima en el fondo obtiene un beneficio enorme y por eso la persona no depone ni quiere conocerse. ¿Cuál es el beneficio del juego de víctima? Que los demás asuman la responsabilidad y asuman, por tanto, la culpa, ¿no? Y la responsabilidad de arreglarlo. Hombre, es lo más cómodo, ¿no? Es cómodo, por eso el juego de víctima los demás, es ¿verdad? Muy perverso. Entonces, esa persona, en apariencia, que de todo se queja, parece que está por encima de lo que los demás hacen o deshacen, y sin embargo, en el fondo, es que está muy por debajo porque ha tirado la toalla desde el principio. Tema de la autoestima interesante e importante, conocerse, permitir y escuchar
bueno, pues con cierta humildad lo que los demás nos señalan para que mejoremos y hacer los cambios necesarios, porque hay algo muy típico que es leer un libro sobre autoestima, que no es otra cosa nada más que la información, y esa información necesita, como toda la información, necesita materia para obtener un resultado. La información, por ponerlo de un tema, vamos, de una forma o con una metáfora muy clara, sería un espermatozoide que en sí mismo, bueno, pues navega por ahí tranquilamente, pero que si no llega al óvulo no produce vida. Bueno, pues así pasa con la información. Leer un libro, bueno, puede ser interesante, pero llévalo a la práctica, porque si no se queda simplemente en el mundo de las ideas, y esas ideas acerca de nosotros mismos pueden estar muy equivocadas. Así que hay mucho libro que no sirve para nada, ¿no? Hombre, sirven. Digo, de estos libros así de autoayuda. Los de autoayuda sirven porque abren una ventana, pero sal a la calle con esa ventana abierta. Ya sabes que se puede abrir una ventana, incluso una puerta, pero si tú abres la puerta y no pasas al otro lado, pues no vas a aprender nada. Te quedas como un mero espectador. Por cierto, hablando de la autoestima, yo hablo bastantes veces de las redes sociales aquí, siendo una persona que las usa, y que todos los oyentes me pueden seguir en Instagram, cosa que agradeceré, porque yo lo que hablo es de salud mental en Instagram, que es un escaparate donde todo se vende, y yo no vendo nada más que este programa, por cierto, porque y ya muchas mañana gracias diré, por hacerlo. Yo diré, ahí hemos estado hablando de autoestima dormida. Bueno, pues bien, las redes sociales son una trampa mortal para esto de la autoestima, porque nos permite exhibir una parte de nosotros muy luminosa o muy estupenda, cuando a lo mejor no es así. Como se obtiene inmediatamente respuesta del mundo que no te conoce realmente, puedes equivocarte creyendo que lo que los demás que no te conocen te están respondiendo a una careta que tú ofreces es la realidad, cuando muchas veces no es así. Bueno, por cierto, quien quiera seguirte en Instagram, Alejandra Vallejo Nájera _oficial. Eso, con que pongan Alejandra Vallejo Nájera. Yo creo que soy... Se encuentra. Sí, tengo un nombre tan largo y tan complicado que no creo que haya muchas más. Eres única. Alejandra, muchísimas gracias, y a seguir bien con la autoestima. Bueno, un beso. Tú también, que te tengo vigilado de cerca. Tú y tu autoestima. Lo sé. Tengo bien vigilados. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao.